Difundimos a continuación el capítulo 2 del libro, El último Perón. Obra de debate histórico y doctrinario de Javier Garín. Escritor e historiador. Aporte a la discusión de una etapa fundamental de la historia argentina y latinoamericana. Capítulo 2. Criticar a la izquierda setentista no es justificar la represión ilegal ni validar la teoría de los dos demonios. Al comentar mi intención reivindicatoria del último Perón, muchos militantes me han objetado que ello equivalía a ponerse en contra de la militancia con la que siempre trabajé, e incluso que se contradecía con mi labor en materia de derechos humanos. Creo necesario, entonces, despejar esta cuestión de entrada. Las críticas, en ocasiones duras, que emergerán hacia la conducción de Montoneros en sus conflictos con Perón, y también hacia las concepciones militaristas del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, son de índole estrictamente política y no pueden ser interpretadas en modo alguno como una justificación de la represión ilegal que luego sobrevino, a manos de la AAA o de la dictadura genocida. Ni los errores políticos de estos sectores, ni la violencia política, ni la lucha armada, por inoportuna o equivocada que esté, pueden justificar jamás el accionar represivo ilegal o el terrorismo de Estado, tal como reiteradamente he dicho en libros y conferencias. Por otra parte, no hay que confundir una militancia abnegada y gloriosa, que dio su vida y es acreedora de todo nuestro respeto, con el juicio que puedan merecernos aquellos que los conducían, cuyas erróneas concepciones o apetencias de poder forzaron posiciones equivocadas. Quienes pertenecemos a generaciones posteriores no podemos dejar de reconocer el invalorable aporte que a la tradición de lucha popular han hecho nuestros compañeros militantes de la juventud combativa de aquellos años, somos deudores de ellos en múltiples e indefinibles formas, pues su influencia en el campo popular se mantiene viva. Aún así, hemos de examinar los hechos históricos críticamente y sin indulgencias ideológicas, porque es necesario al objeto que nos propusimos en este trabajo. La crítica tampoco debe ser excusa para intentar equiparar la lucha armada de las organizaciones de izquierda con la utilización del aparato represivo del Estado a los fines de masacrar a un sector de la población civil, argucia conocida como teoría de los dos demonios. En un reciente libro, en donde alega estar en contra de la teoría de los dos demonios, Julio Bárbaro rememora aquellos años dejándose llevar por una parcialidad tan enceguecida que, en realidad, no hace otra cosa que instalar la teoría de los dos demonios que finge no admitir, con el agravante de cargar las tintas constantemente sobre la izquierda combativa, como si la derecha fascista hubieran sido nenes de pecho y simples víctimas pasivas de los ensueños de poder de Firmenich. Idéntica tacha de parcialidad enceguecida cabe a algunos intelectuales de otra extracción ideológica, Bonasso, Feynman, que, en su inocultable rencor narcisista, llegan a endilgarle a Perón absurdas responsabilidades en crímenes políticos de toda índole, como veremos. Es necesario abordar estos temas tan delicados con mayor ecuanimidad. No puedo evitar contestar por anticipado ciertas críticas que siempre se formulan a la hora de marcar errores de sectores combativos. No es aceptable que se diga que solo tienen autoridad moral para debatir estas cuestiones quienes han combatido o sido mártires o héroes. Si así fuera, no se podría hacer ningún tipo de debate histórico. Que no hayamos asistido a la Revolución de Mayo, no nos impide investigar, valorar o cuestionar a sus actores. Alguien que repudia la lucha armada o se opone a su práctica no podría examinar los 70 solo porque no combatió en la guerrilla. Y, como ya he dicho, de ninguna manera constituye agravio a los combatientes ni a los caídos el analizar y juzgar críticamente las posiciones políticas adoptadas en determinado momento histórico por las organizaciones a las que pertenecían y por las conducciones que los orientaban. También se argumenta que es inoportuno discutir hoy estos temas porque aún hay demasiadas heridas abiertas. Esto último es cierto, pero no es cierto que sea inoportuno. Alguna vez el debate debe darse, y no podemos deferirlo a las generaciones futuras, por doloroso que pueda resultar para muchos. La experiencia del último gobierno de Perón proporciona impresionantes y vitales enseñanzas para el presente y el futuro. Las medidas de gobierno adoptadas entre el 25 de mayo de 1973 y la muerte de Perón al año siguiente siguen siendo ejemplo de un camino posible en materia económica y social y de política internacional, y pueden inspirar respuestas a muchos de los problemas acuciantes que hoy nos aquejan. Los jóvenes revolucionarios de aquellos años las tildaban de tibias y timoratas porque ellos pretendían más de lo que las relaciones de fuerza permitían, motivo por el cual Perón los llamaba apresurados. Muchos de esos jóvenes, hoy devenidos maduros dirigentes, pregonan que no es factible llevar adelante en el presente algunas de aquellas medidas,
como las nacionalizaciones de bancos extranjeros o la nacionalización del comercio exterior agropecuario. Tal vez se han vuelto ellos tibios o timoratos. Pero no solo por el análisis de aquellas medidas es importante conocer este periodo histórico, también lo es por la naturaleza de los enfrentamientos políticos que se llevaron adelante dentro del propio movimiento nacional, para infinito solaz de la oligarquía y el imperialismo, y de los medios empleados por los sectores en pugna, pues quizás el recordarlo pueda servir de enseñanza permanente sobre cuáles son los límites que no es posible transgredir desde el campo popular a la hora de presionar o enfrentar a un gobierno democrático, sin empezar a hacerle el juego objetiva e involuntariamente al enemigo. En tal sentido, tal vez no sea ocioso recordar las palabras que se atribuyen a Fidel Castro cuando, irónicamente, habría preguntado al militarista Mario Roberto Santucho, ¿cómo es eso, chico, de una guerrilla rural en pleno gobierno democrático? Las generaciones más jóvenes hemos aprendido a valorar la democracia, a la que ya no calificamos despectivamente de burguesa, y el respeto a los derechos humanos, que ya no miramos como un simple detalle, sino como un componente fundamental de una sociedad solidaria. Nos resulta harto difícil comprender la fascinación que en el pasado ejerció la violencia como método naturalizado de disputa política. Ya no creemos en el funesto e individualista mito del guerrillero heroico que hace salir la verdad y la justicia de la boca de los fusiles aunque el pueblo no lo acompañe. Tal vez hemos aprendido tardíamente, y a un costo enorme en vidas perdidas, lo que sabiamente decía Perón en aquellos años y que era recibido con una sonrisa escéptica: las transformaciones deben hacerse, en lo posible, con tiempo y no con sangre. Fin del capítulo 2 del libro El último Perón, obra de Javier Garín.